Bien, y el 2022 terminó con el valor de la unidad de fomento por sobre los 35.000 pesos y con un aumento acumulado del IPC de un 12,5 en noviembre. Cifras que reflejan los efectos de la inflación del año anterior, que estuvo marcado por el alza del precio de los productos y el valor de las bencinas. ¿Cuáles serán las proyecciones para este año 2023? Las profundizamos de inmediato junto a Pablo Peña, economista y académico de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Bernardo O'Higgins. Te agradecemos de inmediato, por cierto, la compañía este 1 de enero. Gracias por acompañarnos y que tengan un excelente 2023. Hablemos un poquito de las cifras, ¿no? De lo que nos deja el 2022 con efectos inflacionarios importantes para el bolsillo, y esto cómo se proyecta, ¿no? Si va a ir decayendo paulatinamente durante el año, ya al menos durante el primer semestre se podría hablar quizás de una mejora, o bien esto podría acrecerse, quedarse aún con nosotros durante la primera parte del año. Sí, bueno, primero que todo, muy buenos días. 1 de enero, un gran feliz año nuevo para ti, Dani, todo el equipo de TVN, la gente que nos escucha y bueno, para el país. Creo que eso es lo primero. Estamos partiendo una Sí, mañana de 1 de enero, entonces también para los trabajadores que están allá, un primer feliz año nuevo, ¿no? Es lo primero que quería comentar. Hacer una pequeña rectificación. Soy docente de la Universidad de O'Higgins, la de la estatal de Universidad de O'Higgins. O'Higgins, me equivoqué, discúlpame, lo Pero leí. Es un hago pequeño, solamente la pequeño error. apreciación, ¿ya? No te Partimos, preocupes. partimos con el pie izquierdo el 1 de enero, pero No, no, estamos Pablo, de la partiendo el año, Universidad así de que O'Higgins, ahí lo decimos correctamente para que podamos establecer esta conversación. sí. Mira, quizá lo primero que hay que decir es que, claro, cerramos un 2022 que ha estado marcado principalmente por la inflación. Yo creo que para toda la gente se nota en el bolsillo, digamos, el aumento de los precios y sobre todo de la canasta básica de alimentos. Quizás ha sido una de las principales noticias económicas cotidianas para la gente. Comenzamos ya el segundo semestre y el último trimestre con un proceso de desaceleración de la economía que viene marcando una tendencia. Entonces, eh, pensando en el 2023, lo primero que hay que decir es que es un año que se ve bastante desafiante. Siendo sincero, las expectativas en general del mundo económico son relativamente pesimistas. Se proyecta una desaceleración. Hay varias, obviamente, estimaciones, las menores de un 1%, las mayores de un 1,5%. Pero yo creo que, dado que estamos comenzando el año, es importante es ser conscientes, digamos, de estas proyecciones, pero también de las posibilidades que tenemos para enfrentar este escenario. Y yo creo que también apelando a este espíritu de Año Nuevo, que también es de mucha conciliación, de mucha energía positiva y también de este espacio que tenemos todavía para construir ciertos acuerdos y tomar ciertas medidas que permitan que el año sea abordable, ¿no? Y que la familia y también el Estado y, bueno, y también las empresas podamos tomar estas medidas para enfrentar bien el año. Claro, como nunca quizás el año 2022, Pablo, nos dio a entender, yo creo que más gráfico imposible, lo que significa el costo de la vida, ¿no? Cuando va al alza, porque se sintió mucho en los bolsillos de las familias, el alza de los precios de los alimentos, de diferentes productos y servicios durante el año 2022. Pero para este año, tú decías, hay una contracción de la economía. ¿Aquello cómo se podría ejemplificar o cómo se va a sentir esta situación que al menos es lo que se proyecta? Esperemos, por cierto, que sea lo menos posible, ¿no? Para los efectos económicos en cada uno de los presupuestos familiares. Sí, mira, es súper interesante la reflexión porque generalmente en el mundo del economista uno habla entre colegas y no tanto hacia la gente. Entonces, la inflación nos golpea muy directamente en los bolsillos, vemos cómo aumentan los precios. Y en el caso de lo que llamamos desaceleración o recesión, dependiendo del tamaño, se expresa en que la actividad económica disminuye. Esto es que en el fondo se venden menos productos y servicios, y al venderse menos productos y servicios, lo que pasa es que las empresas en el corto o en el mediano plazo comienzan los despidos o la reducción de los salarios. Y eso es lo que percibe la gente, ¿no? O sea, nosotros que trabajamos y recibimos un salario, vemos que estos salarios no aumentan y eventualmente tenemos el riesgo de perder el empleo. Entonces,
Esas en general son las dificultades que se enfrentan cuando hay una recesión. En general, cuando la actividad disminuye mucho, el problema es que se va a mantener un desempleo. Por lo tanto, lo importante en estos escenarios es que las autoridades tomen las medidas para que la disminución de la actividad no sea tan fuerte y también para evitar los efectos en el empleo, que es donde finalmente se siente este impacto en la familia. Son los más desprotegidos, Pablo, por ejemplo, que trabajan hoy al cuenta propia, ¿no? En el día a día, recibiendo sus ingresos, que no tienen quizás esta seguridad laboral que da un contrato respecto a esta situación en particular, cuando hablamos de contracción económica. Claro, y de hecho hay varios mecanismos, pero yo diría que los principales son los trabajadores informales, aquellas personas que no trabajan con contrato, que van, digamos, desde las personas que trabajan con honorarios profesionales hasta las personas que simplemente trabajan por trato, que eso también se ve mucho en la economía informal, y también pasa mucho con los pequeños comerciantes informales, que también ha sido un fenómeno que ha aumentado en los últimos años y que están desprotegidos. Digamos, los pequeños productores que van nuevamente desde personas que están en las comunidades, en los territorios, en las distintas regiones, a personas que también están en las calles. También cuando disminuye la actividad, lo que ellos perciben es que la gente compra menos. Por ejemplo, uno puede ver este fenómeno en las ferias, en donde se nota cuando tú vas, yo voy a la feria regularmente, entonces tú vas a las ferias, hablas con los feriantes, tus caseros, y te dicen, ¿no? Y la gente está comprando menos, está mala la feria. Entonces ahí también se ve como que cuando disminuye el gasto de las personas, ¿ya? Entonces todos estos fenómenos se van potenciando también. Es decir, si la gente tiene menos ingresos, disminuye su salario o no tiene empleo, consume menos y por lo tanto al consumir menos también disminuyen las ventas de las empresas y se generan estos círculos viciosos. Entonces, en esos casos es importante que existan políticas públicas que permitan suavizar el ciclo, generar un mayor consumo o un mayor gasto y estabilizar la economía para que no disminuyan tanto los salarios ni los empleos, ni tampoco disminuya tanto el gasto, porque eso es lo que finalmente impacta a la familia, ¿no? Pablo, ¿cuánto influye en este escenario el factor externo, ¿no? Nuestra economía, sabemos, es una economía abierta al mundo, principalmente de exportación de productos. Por ende, también hay un factor ahí, lo que está pasando fuera, cómo nos afecta en este escenario de recesión, porque es una situación que afecta al mundo completo, no solamente de Chile, lo que viene con la contracción económica. Sí, claro, bueno, nos afecta muchísimo, lo primero que hay que decir. Yo diría que, bueno, aparte uno como es profesor, hay una cosa súper importante que no nos enseñan mucho en los colegios, yo creo que es súper importante, y es saber que Chile es un país pequeño y que estamos conectados al mundo. Entonces, no hay manera de desconectarnos y es importante ser consciente de lo que pasa afuera y cómo nos afecta. En el 2022, uno de los efectos más importantes sobre la inflación tuvo que ver con los impactos de la guerra en Europa, ¿no? La invasión rusa de Ucrania y cómo esto afectó a varios productos básicos y aparte a varias cadenas de suministro. Vimos cómo aumentó el precio del aceite de maravilla, cereales, y quizás lo que más se notó es el gas y el petróleo, ¿no? Y los combustibles. Entonces, nos afecta mucho lo que pase fuera del país, porque generalmente somos importadores de estos productos. Nosotros no producimos eh, combustibles, o al menos combustibles fósiles, entonces vemos cómo efectos como ese, como impactos como ese, como la guerra, van a afectar los precios por un lado, ¿no? Y el otro efecto que también es muy notorio de la economía chilena es que nosotros le vendemos al resto del mundo. Entonces, al igual que cualquier productor, cuando tú le vendes al resto del mundo y el resto del mundo no está comprando tanto, porque también hay un escenario de desaceleración, entonces también tus ingresos como país disminuyen. Y hoy día la economía europea, la economía norteamericana y en parte también la economía china están en escenarios que no son los mejores de los últimos años. ¿Ya? Estamos en una situación de recuperación post-pandemia, pero las economías no se han terminado de consolidar en la recuperación y vino un año de guerra. Entonces, el escenario externo es muy importante
lo que vaya pasando mes a mes también nos afecta y por tanto es importante ahí prepararse, ¿no? Prepararse, yo creo que ahí están las políticas de gobierno y también las medidas que nosotros vayamos tomando a partir de lo que vayamos sabiendo del resto del mundo. Vamos a hablar precisamente de aquello, las medidas que podemos tomar. Primero, como a nivel de política pública, Pablo, ahí los objetivos, los focos deben estar puestos quizás en una protección del empleo, que puede ser quizás el factor más dañado cuando hablamos de una economía que se contrae. Sí, yo creo que el empleo es súper importante por el impacto que tiene en la familia y en el día a día de las personas. Si al final del día la sociedad somos las personas, lo que ocurre en el empleo es muy relevante. Entonces, el gobierno, que finalmente es quien puede intervenir directamente en esa variable, probablemente, o sea, yo estoy totalmente seguro de que las autoridades tienen presente el escenario y que están diseñando estos programas de protección de empleo. Lo vimos en la época de la pandemia, ¿no? Estos programas como los subsidios al empleo o distintas estrategias que pueden permitir que se mantenga el ingreso de la familia. Eso es lo relevante, ¿no? Y eso en paralelo con las políticas, lo que llamamos la política monetaria, en el fondo la política del Banco Central, que impida el crecimiento muy elevado de los precios, ¿no? Porque en el fondo, si las familias no ven incrementados sus ingresos, pero sí ven incrementados los precios, entonces también una pérdida de poder adquisitivo finalmente, ¿no? Una pérdida de bienestar. Entonces, por un lado, las políticas de gobierno cuyo foco probablemente esté puesto en la protección del empleo y por otro lado, las políticas para el control de la inflación que impida que sigan subiendo los precios, ¿no? Como subieron en 2022. Eso en el presupuesto macro, ¿no? del país, pero en el individual de cada uno, Pablo, ¿qué medidas quizás hay que tener a la vista en este año 2023 cuando pensamos quizás en inversiones a largo plazo, que tienen que, por ejemplo, arrastran deudas y tienen que ir cumpliendo con aquellos créditos? ¿Cómo ir organizando este presupuesto en este contexto en el cual nos vamos a encontrar durante el año 2023? Sí, bueno, lo que hacemos todas las personas, yo creo que la gente sabe mucho más a veces que los economistas respecto a la administración de sus propios presupuestos familiares. Y allí lo que uno siempre va a recomendar es planificación, cotizar antes de comprar cualquier producto, tener más de una mirada, planificar a mediano plazo, también es importante porque hay ciertos gastos que a veces en esta época uno va a postergar. Por ejemplo, es natural que uno postergue compras como de vehículos o de muebles más grandes o de electrodomésticos en general se van a postergar, uno va a priorizar el consumo de alimentos, las necesidades más básicas, y al mismo tiempo evitar el endeudamiento, ¿ya? Eso también es muy importante porque la tasa de interés está elevada para efectos de endeudarse y más bien lo que se incentiva para quienes puedan hacerlo es ahorrar, ¿ya? Durante estas épocas. Entonces, a nivel del presupuesto familiar, yo creo que es muy importante la planificación, em, evitar los lujos o evitar los excesos. Siempre cuando uno va a hacer la compra mensual, ir con una lista y evitar comprar otras cosas. Planificar también las vacaciones, que es un gasto bueno, es un gasto regular de las familias chilenas en el verano. Mi impresión es que las vacaciones de este año van a estar muy asociadas a visitas de familiares y no tanto a un gasto como en otros años. Pero en general el consejo es la planificación, ¿no? La planificación del gasto, tanto a nivel del presupuesto mensual como incluso del presupuesto anual. Y por supuesto que la protección del empleo, ¿no? Es un año donde hay que cuidar el empleo, quienes tengan acceso a él, y las personas que se encuentren sin empleo, también buscar las maneras de disminuir sus gastos y también de tratar de presentar nuevos proyectos y tratar de presentarse a las opciones que aparezcan, ¿no? En el mercado del trabajo.
Claro que sí, la vieja y querida libreta ahí va a ser raya para la suma de todos los presupuestos, Así es. tanto semanales como también a largo plazo. Yo creo que eso es muy relevante que el Consejo, tener una mirada también a futuro de los próximos 3, 6 meses, más o menos cómo viene la situación, como tú lo señalabas, respecto al empleo, cuál es el salario que estoy recibiendo y también los gastos que voy teniendo de forma fija y cuáles se me va a ir sumando, entendiendo, por ejemplo, ahora viene el tercer mes del año que viene acompañado de muchos gastos fijos para muchas familias, como son colegiaturas, en fin, el inicio de pagos bien importantes que deben ser también planificados en este presupuesto durante estos meses de verano, ¿no? Así es, así es. Sí, por eso te decía que las vacaciones en general yo creo que van a estar más, yo creo que van a ser más locales, lo cual es una buena noticia para los productores locales, porque bueno, marzo en general es un mes caro para las familias. Yo tengo la impresión también de que las empresas, los colegios podrán en algún momento dar facilidades para pagos en marzo. Pero evidentemente el llamado a la familia es a la planificación de eso, ¿no? Y también a las autoridades en la medida que pueden haber acuerdos o medidas que llamamos microeconómicas, no también macro, medidas directamente con proveedores para poder suavizar, ¿no? Este calendario anual de gastos, que tiene ciertos meses más caros que otros. Claro, de Y que hecho, todos lo bueno, sabemos. hay alzas que son estructurales, no comprometidas. Por ejemplo, el costo de la televía, el TAC, que está de acuerdo al IPC, se ha decidido parcelar ese pago. Lo mismo va a ocurrir con la tarifa del transporte, que en algún momento del año 2023 va a regularizar su cobro, ¿no? Entendiendo que había estado establecido. Todo eso también, Paula, fraccionar estos pagos, también ayuda, ¿no? Al presupuesto familiar, que no sea todo de una, que dicen como ese comercial que sea, se te apareció marzo. Bueno, que también pueda tener la posibilidad de ir postergando esto, ¿no? Claro, somos de la misma generación, así es, vimos ese comercial. Sí, muy buen comercial. Efectivamente, marzo tiene ese problema, ¿no? Que tenemos la fiesta de fin de año, Navidad y Año Nuevo, que son fechas de gasto, y lo mismo en las vacaciones. Entonces, es súper importante poder parcelar. Si no te dan las posibilidades, las personas que te van a cobrar, es también prepararse para ello. Tener un pequeño colchón siempre es aconsejable para las personas que puedan hacerlo y de manera tal de que se evite sobre todo el endeudamiento. El endeudamiento este año va a ser complejo porque las tasas de interés están elevadas, entonces, y deben mantenerse elevadas para controlar el gasto y evitar que la inflación siga aumentando. Entonces, la planificación creo que es la mejor medida y buscar los apoyos, bueno, que cada persona pueda obtener de sus familias o también de instituciones, empresas. Yo creo que hay que buscar apoyo. Y aprovechando que estamos en un 1 de enero, también buscar ese apoyo social, ¿no? Es decir, eh, aprovechar, este es un llamado que va desde lo muy micro, desde la familia, también es un llamado más a nivel de la sociedad, ¿no? Aprovechar el espacio para generar acuerdos y generar un ambiente que permita que se enfrenten estos desafíos. Si en realidad los grandes desafíos de una sociedad se enfrentan cuando hay un espíritu de colaboración. Ya nos pasa con los incendios, nos va a pasar ahora con el problema económico y bueno, con todos los otros grandes problemas que tenemos hoy en día como sociedad, que son varios de hecho. Claro que sí. Pablo Peña, economista de la Universidad de O'Higgins, muchas gracias por acompañarnos mañana, 1 de enero. Muchas gracias por la conversación y nuevamente que tengas un excelente 2023. Igual para ti, Dani, igual para todas nuestras personas que nos escuchan y bueno, en general que sea un gran año para Chile, ¿no? Nos vemos, que estés Muchas muy gracias. bien. Chao, chao. Hasta luego.